Soy la presentación. Bueno. Bien. Bueno, habíamos dicho que cuando analizamos las imágenes, ¿no? Que en esta estaba representada la influencia del campo magnético, cómo estaba con cómo se distribuía el campo magnético en el espacio, que estaba generada por el núcleo externo, por las corrientes convectivas que se producen en el núcleo externo de la Tierra debido a la rotación. Estas eran las líneas de fuerza, las superficies equipotenciales, cómo estaba ubicado el dipolo magnético que mejor ajusta al campo magnético terrestre. Y bueno, teníamos un elemento con que hacíamos eh, ay, se me fue. Geología, con que podíamos determinar condiciones de rumbos, usamientos, de medir distancias con un aparato que utiliza el campo magnético como el campo de referencia, midiendo variaciones y desviaciones respecto del mismo para obtener latitudes, longitudes, distancias, rumbos, usamientos y distintas aplicaciones. Y acá habíamos visto que el campo magnético terrestre no era algo que se mantenía constante, sino que varía con la latitud y la longitud y también varía con el momento en que medimos el campo magnético, ya que el Sol ejerce una influencia muy notable sobre el mismo. No era solamente la influencia del Sol, sino que también había tres componentes que si yo pongo un magnetómetro en un lugar determinado va a estar afectado por lo menos por tres campos magnéticos que son los principales, los que se toman en cuenta, que es el campo magnético producido por el Sol, el campo magnético producido por la corteza y el campo magnético producido por el imán natural que tiene la Tierra, que se genera en el centro, en el núcleo externo, y que se podría asimilar a un dipolo magnético. Entonces, la sumatoria de por lo menos esos tres campos magnéticos, porque ¿qué hemos dicho? Que el magnetómetro está muy influenciado por distintos campos magnéticos que se puedan generar en la zona debido a tendidos eléctricos, a vías, a estructuras metálicas que tengan el poder de presentar un magnetismo o reaccionar frente a esos tres campos magnéticos o frente a una corriente que está circulando por ellos, donde debido a las leyes que nosotros hemos visto que relacionan el campo magnético con el campo eléctrico, hace que las variaciones de un campo magnético produzcan un campo eléctrico y las variaciones de un campo eléctrico produzcan un campo magnético. Por lo tanto, todos los elementos antrópicos o fabricados por el hombre que sean capaces de transportar electricidad y esa electricidad o corriente y esa corriente varíe, me va a generar un campo magnético que si yo tengo, como sabemos, el campo magnético disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, si esos elementos emisores de campos magnéticos están lo suficientemente cerca, me puede afectar la lectura e influir negativamente en la calidad de las mediciones. Bueno, más o menos eso fue lo que se habló en las primeras diapositivas. Hicimos un poco de historia, diciendo que, bueno, que la magnetita se conoce hace 2,6 milenios, más de 2.500 años. Posteriormente, bueno, que era una piedra, una roca que tenía propiedades magnéticas. Le llamaron magnetita porque era roca muy abundante en una ciudad que se llamaba Magnesia. Cerca del año 100 los árabes y los persas lo ocupan para la navegación, se inventa la primera brújula, después con el avance de la ciencia y la tecnología se inventaron elementos más sofisticados. Esto es 1500, que es la época de oro. A ver. En el 1500, que es la época de oro de Europa, que es el resplandor de las ciencias y
y de las artes debido a la conquista que se había producido al descubrimiento de América, donde todo el oro y la plata iba a parar a España y España la distribuía en el resto de Europa debido al comercio que generaban estas riquezas. Entonces, en función de eso crece la ciencia, se producen descubrimientos simultáneos en distintos lugares de Europa, que por eso hay descubrimientos que tienen dos nombres, ya lo vamos a ver en algunas medidas, como el Gauss, por ejemplo, bueno, que ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, donde se empieza a estudiar, empiezan a haber instrumentos sofisticados, lo suficientemente sofisticados para empezar a darse cuenta que el campo magnético no era estable, tenía una declinación con respecto al norte geográfico. Posteriormente se empieza a estudiar no solamente la declinación magnética, sino también la inclinación. Se establecen los primeros tratados, donde Hilbert realiza la primera compilación de todos los descubrimientos, todos los relacionados al magnetismo, donde propone que se establece el concepto de campo geomagnético y también se establece que ese campo geomagnético tiene una orientación definida dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. Entonces, también se descubre o se propone en esa época que la propia Tierra se comportaba como un imán. Posteriormente se empieza a descubrir que ese campo magnético no es constante del tiempo, sino que tiene variaciones con el paso de los años. Los alemanes, Thalen y Tibber, adaptan un aparato para medir la declinación magnética, lo invierten, le invierten el eje y lo usan para hacer las primeras prospección conocidas o registradas, que es campos de hierro o yacimientos de hierro a través de la desviación de una aguja correspondiente a un aparato que servía para medir declinación magnética. Al invertirle el eje, al rotar 90 grados el eje de rotación, esa aguja se desviaba donde había mayor imantación, por supuesto que vertical, y esa deflexión de la aguja estaba relacionada con el contenido de hierro o la cercanía a minerales de hierro. Y ahí, bueno, eso fue el registro de la primera prospección geofísica registrada. Entonces, posteriormente o simultáneamente, se empezaron a hacer descubrimientos con respecto a la electricidad. Descubrieron que un cable eléctrico influenciaba una aguja imantada o una brújula, era desviada en función de esa corriente eléctrica. De ahí sale la relación. Bueno, otra ley otros experimentos que hizo Ampère fue que si tenemos dos bobinas y hacemos circular una corriente, si esa corriente circula por las bobinas en la misma dirección, se produce una fuerza de atracción magnética. Si tienen en sentidos diferentes, una repulsión, y se empiezan a descubrir distintas relaciones entre el campo eléctrico y el campo magnético, donde se descubre que existe una carga eléctrica aislada. No puede existir un campo magnético con carga aislada. Siempre la sumatoria total de un campo magnético siempre da cero, porque si existe una masa positiva magnética, también de hecho debe existir una masa negativa magnética. Positivo y negativo conviven y son inseparables. Sin embargo, las masas eléctricas sí puede haber una carga positiva o una carga negativa sin la necesidad de la existencia de la otra. La fluctuación de un campo eléctrico produce un campo magnético, y la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico, y la variación de un campo eléctrico produce un campo magnético. Esas son las leyes fundamentales que nosotros vamos a utilizar para desarrollar esta bolilla. Son las más importantes. Nos vamos a basar en esto, más en dos o tres cosas más que lo vamos a ver ahora en distintas diapositivas, que tiene que ver con el flujo magnético respecto del campo magnético, y algo muy importante, que es que la sumatoria de todos los campos magnéticos
es el campo total, está representada por algo que se llama campo total. Entonces vamos a establecer como premisa que cuando hay varios campos magnéticos, yo sí puedo, y cuando yo mido, lo que estoy midiendo en realidad es un vector con una magnitud que representa la sumatoria de todos los campos magnéticos que existen en ese lugar. Otra cosa que hemos establecido es que si tenemos un imán, acá tenemos un imán se puede representar como un solenoide o como un anillos de corriente, como dice acá, también se llama solenoide esto. Si hacemos circular una corriente por un anillo de corriente, se produce un campo magnético en el interior de la bobina, que se representa de esta manera, es equivalente a un imán, y también se puede representar como un dipolo, como dos cargas aisladas separadas a una distancia de. Estos dos dispositivos o estas dos formas de tratar un campo magnético son equivalentes a un imán. Son dos formas de tratar lo mismo. Bueno, lo que vimos son las propiedades que tiene el campo magnético. El campo magnético es un campo potencial. El campo potencial quiere decir que varía con el cuadrado de la distancia. Y la fuerza de atracción, que en este caso, como es magnética, puede ser una fuerza de atracción o de repulsión, depende del signo que tengan las cargas. La fuerza con que se atraen o repelen cargas magnéticas es directamente proporcional al tamaño, a la masa magnética que están interactuando e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, dividido una constante que le vamos a llamar mu, que está relacionado con la capacidad o lo permeable que es al campo magnético, que se va a denominar permeabilidad magnética. Bueno, en el sistema internacional hemos dicho que vamos a trabajar con el ampere por metro, que son unidades que si bien en los laboratorios andan bastante bien, porque es los campos magnéticos que generamos en el laboratorio, para medir el campo magnético terrestre son medidas demasiado grandes y las vamos a convertir a otro sistema de referencia más pequeño, que ya vamos a ver en qué sistema vamos a trabajar en unas diapositivas más adelante. Mu0 es la constante, la permeabilidad magnética en el vacío, y está representada por 2pi por 10 a la 7 ampere por metro sobre volt por segundo, que es igual a ampere por metro sobre Newton. Vamos a ver otros conceptos, que es el potencial. ¿Se acuerdan que la derivada del potencial es igual a la fuerza? ¿Se acuerdan que eso lo obtuvimos en campo gravimétrico, cuando vimos gravimetría? Como es el campo gravimétrico terrestre, la derivada del potencial es igual a la fuerza, donde acá es la fuerza magnética, pero en el campo gravitatorio era igual a la atracción gravitatoria G. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Que la derivada de esto es esto. Bueno, y después el campo magnético acá es lo que ha desarrollado, que fuerza sobre masa es igual a aceleración, que es mu ρ1 por mu sobre r cuadrado, que es la misma equivalencia a la que teníamos con campo gravitatorio. Bueno, después, bueno, acá otra vez repite un poco lo que hemos dicho, que en 1819 se produce una relación entre la corriente que circula por un cable y el campo magnético, que es que el movimiento de un imán cerca del cable induce una corriente eléctrica. Antes era al revés, la corriente inducía una desviación de la aguja, eso es lo que vimos en el dibujo, y ahora vemos que mover un imán cerca de un cable va a producir que se produzca una corriente, que circule una corriente por el cable, y es que la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico. Y el campo eléctrico está representado por la corriente de la bobina. Después, en 1838, se establece que el origen del campo magnético terrestre está en el interior de la Tierra, y bueno, y después las relaciones, más adelante, en 1861, se descubre que el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados por las ecuaciones que hemos visto.
que son estas dos que está acá, están relacionados por la ley de Ampère y por la ley de Faraday, que bueno, ya lo vimos en la clase pasada, y esto también es importante, que el flujo de una bobina es proporcional a una constante, que es la permeabilidad magnética, multiplicada por el campo. Entonces, nosotros más adelante, como los geofísicos trabajamos con H y no con B, lo único que hay que hacer para pasar de H a B es multiplicarlo por la constante mu, que es la permeabilidad magnética del medio donde estamos trabajando. Posteriormente dijimos que nosotros vamos a medir en una unidad que se llama gamma, gamma y nanotesla. Bueno, dijimos que hicimos una comparación, dijimos que gamma es igual a 10 a la menos 5 hertz o Gauss. ¿Ves? Acá hay dos. Acá hay dos. No puedo. Acá hay dos. Oester y Gauss, dos unidades que tienen la misma magnitud, pero nombres distintos, y es por lo que dijimos recién que en Europa se trabajaba en forma simultánea, se producían descubrimientos simultáneos en distintos lugares, y bueno, cada uno le ponía su apellido a lo que iba descubriendo. Por eso se produce superposición de unidades y superposición de nombres. Hay nombres distintos que representan las mismas cosas porque el descubridor le puso su nombre y se descubrieron en forma simultánea en distintos lugares. Entonces, en el sistema CGS vamos a trabajar con una unidad que se llama Tesla, que es el Maxwell sobre centímetro cuadrado, y vamos a concluir, bueno, que nano es 10 a la menos 9. Entonces, un nanotesla significa 10 a la menos 9 tesla, y el gamma y el nanotesla valen lo mismo. Nosotros, cuando vamos a medir al campo con un magnetómetro, la lectura que nos va a dar en gamma, y cuando veamos las cartas magnéticas, sobre todo las que emite el USGS, que es el United States Geological Survey, y los mapas hechos también por la Real Academia de los ingleses, de la Real Academia Inglesa o la Academia Inglesa de Magnetometría, los mapas los hace representados, no en gamma, sino las unidades, ya vamos a ver, ahora los mapas están representadas en nanotesla. Pero es lo mismo. Entonces, después hemos establecido esto que es importante, que los geofísicos no vamos a trabajar con el flujo magnético, sino con la intensidad de campo magnético H. Para llevar de H a G, lo único que vamos a tener que hacer es multiplicarlo por la permeabilidad magnética en el medio que estamos midiendo, que en nuestro caso es el aire, o es muy similar a reemplazarlo por mu0, que es la permeabilidad magnética en el vacío, más la polarización magnética J, que nosotros vamos a asumir que J es igual a 0, no lo vamos a considerar, porque vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando en medios isotrópicos, le vamos a dar el valor 0, porque no induce un error considerable en nuestras mediciones. Y también podemos escribir esto, que es importante, que el campo magnético o el flujo magnético resultante es proporcional o igual a la sumatoria de los campos magnéticos que influyen en la zona. Entonces, esto y esto son las dos ecuaciones de las cuales nosotros nos vamos a agarrar para poder decir lo que vamos a decir en las diapositivas subsiguientes. Entonces, acá establecimos otra premisa que es importante, que las propiedades magnéticas de la materia van desapareciendo a medida que aumenta la temperatura. Entonces, a una temperatura que va entre los 600 y 900 grados, dependiendo del material o de la roca que estemos considerando, esas rocas van perdiendo la capacidad de reaccionar frente a un campo magnético cuando aumenta la temperatura. Algunas lo hacen entre los 600 grados, otras lo hacen a mayor temperatura, pero entre 900 y 600, el rango de 900 y 600 grados, es cuando todo material pierde cualquier capacidad
de poder adquirir una imantación. Entonces, si nosotros calculamos por un gradiente geotérmico de 1 grado cada 33 metros, que es lo que más o menos se produce en superficie, dependiendo de la zona, nosotros vamos a tener que a una profundidad máxima entre 30 o 40 kilómetros, las rocas no son capaces de imantarse. Por lo tanto, esa pequeña anillo que se forma en la corteza terrestre, que tiene espesor entre 30 y 40 kilómetros, es lo que me va a generar un campo magnético que yo le voy a llamar cortical. Posteriormente, bueno, en función de que cuando yo pongo un magnetómetro en la superficie de la Tierra, voy a medir todos los campos magnéticos que influyen sobre él, la sumatoria o la resultante de todos los campos magnéticos que influyen sobre él. El primero y más importante es el campo magnético terrestre, y ese campo magnético representa el 90% de lo que es el valor de la medición, de la magnitud de la medición, y tenemos la particularidad de que varía con el tiempo. El segundo campo que vamos a tener de influencia cuando realizamos una medición es la contribución, si bien es mucho más débil, es considerable, y generalmente es el objetivo de nuestra medición, determinar cuánto vale el campo magnético terrestre para hacer prospección geofísica, que generalmente, a no ser que yo sea científico y esté estudiando el campo magnético producido por el núcleo, o las influencias que tiene el campo magnético producido por el Sol, que ya son estudios especiales para hacer estudios de emisiones de radio o emisiones de alguna frecuencia, o cómo altera una señal de un GPS, una cosa así, a no ser que esté haciendo esos trabajos específicos. Yo, como geólogo, como geofísico, generalmente donde más voy a trabajar es en la determinación de ese campo magnético producido por la corteza para hacer prospección de recursos o obras de ingeniería. Entonces, en función de esto, este es el campo que voy a medir yo, que tiene una profundidad aproximadamente 25, 35, 40 kilómetros de profundidad, que generalmente no voy a ocupar mucho, porque generalmente los recursos, los recursos naturales que yo voy a poder obtener, que son a un costo que es rentable, están lo más cerca de la corteza, están no más de 300 metros de profundidad, por decir algo. Todo lo que esté más abajo ya empieza a tener un costo considerablemente más alto a medida que yo voy aumentando la profundidad. El costo de extracción varía en forma exponencial. Entonces, generalmente los elementos que yo voy a buscar, que tienen propiedades magnéticas, van a tener que estar a lo más superficial, enterrados, ¿no? Porque ya los yacimientos que se encontraban sobre la superficie, ya la mayoría han sido descubiertos. Entonces, esa profundidad de soterramiento no va a tener que ser tan grande porque los costos económicos no me van a permitir extraerlo. Y bueno, esa es la magnetización de la corteza terrestre, que vimos un video, no sé si vimos el video que cómo variaba, creo que sí. Sí, sí, lo vi. Bien, entonces el tercer campo magnético es el producido por las partículas que emite el Sol, el choque entre el campo magnético terrestre y las partículas del Sol, que hace que el campo magnético terrestre tenga una forma que, si bien nosotros en teoría estos campos, ven, a ver si vamos a la diapositiva número 1, ven cómo dibujamos acá el campo magnético que es prácticamente simétrico. ¿Lo ven? Acá. Sí, profe. Sí. Acá lo dibuja simétrico, pero en realidad esa simetría no existe porque el viento solar lo empuja, lo comprime en la cara que da al sol, en el lado que da al sol, y medio como que ese viento solar lo estira en forma de gota en el lado opuesto al sol. Entonces, de ese lado lo aplana y de este lado lo estira. Entonces, lo que dijimos en la clase pasada, que el campo magnético total es la suma de los tres campos. Acuérdense que los otros campos que se producen debido a corrientes eléctricas de los cables
o vías de ferrocarril o estructuras hechas por el hombre o transformadores, yo tengo que tener la precaución de medir lo suficientemente lejos de esos campos porque me alteran la medición y me la contaminan. Lo que yo tengo que tratar de medir es elegir lugares estratégicos donde solamente tenga estos tres campos, el principal, el cortical y el campo externo, que son los tres campos que yo voy a medir y los que de alguna manera voy a tratar de eliminar dependiendo del objetivo que tenga. Bueno, acá hemos dicho que el campo magnético se genera en la parte líquida o considerada como un líquido del núcleo terrestre. Eso se produce cuando la Tierra gira en su movimiento de rotación sobre el eje de rotación. Se producen corrientes convectivas, corrientes espiraladas dentro del núcleo externo. Esas corrientes espiraladas, cada una produce una corriente. Esa variación de corriente produce un pequeño polo magnético, un dipolo magnético, o produce un campo magnético variable que se puede asimilar al producido por un dipolo. Entonces, esto es lo que pasa en realidad, la sumatoria de todos estos dipolos que se producen dentro del núcleo externo, la sumatoria de estos dipolos se podría llegar a representar matemáticamente con un dipolo magnético único, con cargas separadas a una distancia determinada, con el eje orientado en determinada dirección, que ya lo vamos a ver, que acá lo vamos a ver. El eje del dipolo está orientado o dista 11 grados, 10,9 grados, dice acá, pero bueno, hay otros valores. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, el eje del dipolo no coincide con el eje de rotación de la Tierra, sino que tiene una desviación que acá dice 10,9 grados. Esa fluctuación del eje del dipolo con respecto al eje de la rotación de la Tierra varía con el tiempo, no es una desviación constante entre los ejes, no hay un ángulo constante, sino que es un ángulo que va variando con el tiempo, que tampoco es mucho, no varía dentro de ciertos límites, por lo menos por ahora. ¿Por qué digo por lo menos por ahora? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué se imaginan ustedes si yo digo por ahora es así? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿O por qué sospechan que no puede ser así? En la historia está comprobado que ha habido una migración polar. Sí, y algo más catastrófico todavía. Algo más. La inversión polar. Exacto. Entonces, a eso quería llegar. Entonces, el campo magnético es tan variable que se ha podido comprobar que existe la inversión del campo magnético y en el transcurso de eso, donde se produce esa inversión, ese dipolo magnético ya no es más un dipolo, se transforma en un cuatripolo. Cuatripolo o tetrapolo es lo mismo. Entonces, esas configuraciones se van produciendo, esos cambios se van produciendo a través del tiempo. Entonces, lo único que estamos viendo acá nosotros es una radiografía de un momento determinado en la historia de lo que es la Tierra. Entonces, en síntesis, lo que vamos a tener nosotros es un campo magnético externo, más un campo magnético cortical, más un campo magnético producido por el dipolo o por el campo magnético que se produce en el núcleo externo de la Tierra, que es asimilable a un dipolo magnético. Este es el viento, esta es una imagen del Sol emitiendo sus partículas hacia el espacio, donde impactan en el lado, en la cara del campo magnético que da el Sol, donde lo comprime, y la cara opuesta se alarga en función de ese arrastre que producen las partículas ionizadas del viento solar. Habíamos dicho que teníamos ciertos cinturones acá, que son cinturones de radiación, que son zonas muy peligrosas, son dignas de estudiar porque son peligrosas para la vida humana, no solamente humana, para la vida como la conocemos en la Tierra, donde es muy nocivo esas partículas que circulan por esta zona,
para todo lo que sea vida, como la conocemos acá, que es la química del carbono, y también para el impacto de esas partículas que se concentran en estos dos lugares determinados, porque impactan sobre los satélites, sobre todo son partículas pequeñas, pero impactan y tienen destrozan los satélites o producen muchos daños en los satélites. Por lo tanto, generalmente cuando se lanzan satélites, se lanzan fuera de estas áreas críticas y el revestimiento que tienen las naves espaciales tienen que ser lo suficientemente fuerte como para soportar que no se dañen al pasar por estos dos lugares claves donde hay una aglomeración de partículas nocivas que impactan en los, en los aparatos y también son muy, pero muy nocivas para la vida como lo conocemos en la Tierra. Bueno, acá ven, 11 grados y medio es la desviación entre el dipolo magnético y el eje de rotación de la Tierra, 11 grados 30 minutos. Bueno, como dijimos, este es el lugar más débil. A ver si está bien. Ven cómo está graficado acá, como que hay un hueco acá. Estos son puntos débiles del campo magnético donde existe penetración de esas partículas emitidas por el viento solar y está representado acá por las auroras boreales, cuando esas partículas cargadas de electricidad penetran en la atmósfera, se produce un efecto lumínico que bueno, les han llamado auroras boreales. Y acá hay una relación entre una forma, ven ese es el eje de rotación de la Tierra y ese es el eje del dipolo. Ahí está representado realmente cómo se produce el campo magnético terrestre y cómo se representa matemáticamente con un dipolo. Acá, bueno, está representado las corrientes circulares producidas, las corrientes eléctricas circulares que se producen por la rotación de la Tierra y esas corrientes eléctricas circulares son los que me van a generar el campo magnético terrestre. Recuerden que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, por eso las corrientes tienen este sentido y las líneas de fuerza del campo magnético son perpendiculares a esa superficie que generan las corrientes. ¿Lo ven a eso? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ahí está representado ese efecto. Bueno, y después vimos que el campo magnético terrestre tiene ciertas propiedades, que en el polo sur geográfico se representa el polo norte magnético, ven, este es el polo norte magnético, pero es el sur geográfico, y se define magnéticamente como que existe, que la componente horizontal es cero, así se definen los polos norte y sur magnéticos, y el ecuador magnético se define como que la componente vertical es cero y la componente horizontal es máxima, y en cualquier punto intermedio de esos tres extremos que hemos determinado, vamos a tener un campo magnético entrante en el hemisferio norte, saliente en el hemisferio sur, y ese ángulo, el ángulo que forma con la horizontal se llama inclinación, y el ángulo que determina con el plano se va a llamar declinación, ya lo vamos a ver más en la próxima diapositiva, pero fundamentalmente vamos a tener un dipolo, el eje del dipolo se marca donde la componente horizontal es cero o la componente vertical es máxima, es lo mismo, y el ecuador magnético se define como la componente horizontal máxima o la componente vertical cero. Es exactamente lo mismo definirla de cualquiera de las dos maneras. Acá vamos a tener este vector es para el hemisferio norte, este vector es la intensidad para el hemisferio sur. La declinación es el ángulo que forma la proyección sobre un plano horizontal con el norte geográfico y la inclinación es el ángulo que forma la componente total con la proyección de la componente en un plano que le hemos llamado componente horizontal. Y bueno, y surgen distintas fórmulas por Pitágoras, que la fuerza total es la suma de los módulos de la componente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es Pitágoras en el espacio.
La componente horizontal es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que esto es igual a esto al cuadrado, más la proyección en el eje x al cuadrado más la proyección en el eje y al cuadrado es igual al módulo de h, es igual a h. La declinación es igual a tangente de y sobre x, y la tangente de la inclinación, que es esto, es la tangente de esto, del azul y el rojo, es igual al arco tangente de z sobre h, que son relaciones trigonométricas nada más. Esto es fácil. Esto es para el hemisferio norte, esto es para el hemisferio sur. Y hicimos la comparación ya para avanzar un poquito más en geofísica y ver un poquito más, no en geofísica, sino en prospección geofísica. Si tenemos un dipolo enterrado a una profundidad h y con una inclinación del dipolo magnético determinado, que en este acá lo he marcado como 60 grados, y venimos con un magnetómetro, vamos a determinar este tipo de cosas, porque acá las líneas son entrantes, acá las líneas son salientes, cambian de signo, entonces vamos a ver que va a ir aumentando en gamas el magnetómetro, va a pasar por una cúspide cuando pase por la proyección del dipolo en la superficie, y después vamos a tener una variación que va a ir disminuyendo a medida que me voy alejando. El campo es más débil porque me voy alejando de lo que es el dipolo, hasta que llega un momento que va a empezar a ser negativo porque estoy leyendo el campo magnético cuando están las líneas salientes y entrantes. Por acá son entrantes, pero cada vez más pequeñas, y por acá son salientes, pero cada vez más grandes, pero negativamente, entonces cada vez más negativa. Por eso la curva me da de ese tipo. Pero es una introducción como para ir adelantando un poquito la materia del año que viene, que cuando veamos la bolilla de prospección magnética. El dipolo magnético que nosotros aproximamos y dijimos que se comportaba como un dipolo, que lo hemos representado de esta manera o de esta manera, no es lo suficientemente bueno como para que yo lo pueda utilizar para calcular mis anomalías. Si lo hiciera con un dipolo simple, las anomalías que obtendrían no tendrían la calidad necesaria como para hacer, o la calidad que yo necesito para poder representar una anomalía producida por un yacimiento o por un pequeño cuerpo magnético enterrado a una profundidad determinada. Entonces, como no me sirve ese dipolo simple, yo tengo que medir el campo magnético en distintos puntos de la superficie de la Tierra. Por supuesto que mientras más puntos de medición tenga, más exacto o más se va a parecer la teoría a la realidad, y lo ajusto a ese campo magnético a través de polinomios, de un método polinomial, que es un modelo matemático. Entonces yo tengo que el campo magnético, que depende de la altura, depende de la posición geográfica, que acá lo ha representado en coordenadas geográficas lambda y phi, es igual. El campo o el potencial que tiene en una posición geográfica determinada y a una altura determinada, va a ser igual a un polinomio, que ese polinomio va a estar expresado por muchísimos coeficientes. Los polinomios son determinados polinomios de Legendre, es una fórmula matemática. Ven que acá va a variar con lambda, las variaciones con respecto de lambda, variaciones con respecto de phi o tita. Entonces esto va a variar. Tiene una variación geográfica que va a depender de lambda y phi, y también va a variar con la altura a la que yo lo mida, o a la profundidad que yo lo mida, si estoy haciendo batimetría en el fondo oceánico. Entonces, estos polinomios se ajustan para ajustar el campo magnético que yo obtengo con mediciones
por una fórmula matemática o un procedimiento matemático que hace que a medida que yo tome más términos, más se va a parecer más me voy a acercar a la realidad. Generalmente con 120 coeficientes de grado 10, acá aclara que están medidos en nanotesla, ¿ven? Que las unidades de medición están expresadas en nanotesla, y otros 80 hasta 10 en nanotesla, mientras que 80 coeficientes hasta grado y orden 8 expresan la variación secular para el periodo de extrapolación 2018-2023. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo hago una fórmula donde calculo el campo magnético terrestre a una fecha determinada y hago una proyección de cómo va a ir variando, que generalmente es a 5 años, porque la variación del campo magnético en 5 años varía lo suficiente como para que yo ya no tenga mediciones lo suficientemente precisas como para tomarlo como referencia. ¿Y a qué se debe esto? ¿O por qué es esto? Porque generalmente nosotros cuando utilizamos estas fórmulas para obtener recursos minerales, necesitamos ciertas precisiones, pero hay otras actividades de la vida humana que requieren muchísima más precisión, que está relacionado con el tránsito del aéreo. Entonces, todos los aviones o todos los vehículos espaciales que se mueven en la atmósfera están altamente influenciados por, cuando yo los quiero georreferenciar, están altamente relacionados con el campo magnético, porque el campo magnético, cuando yo lo mido, varía en función del espacio. Esas variaciones se van produciendo, me alteran la posición de la brújula y la posición geográfica de los vehículos que están moviéndose en el espacio y quieren aterrizar, lo hacen sobre una base que está fija y una base que viene en movimiento. Entonces, esos puntos, cuando yo los tengo que interrelacionar y yo estoy sacando posiciones en tiempo real, tienen que ser lo suficientemente precisas para que no se produzcan despistes. Imagínense que la pista de aterrizaje, ¿cuánto puede tener? 100 metros de longitud. Bueno, el avión tiene que aterrizar en el centro de esa pista y eso se hace en función de coordenadas que están relacionadas, las de la pista, con los aparatos de medición que ve el piloto. Entonces, eso al ser tan preciso y los límites de error al ser tan pequeños, hace que yo tenga que conocer el campo magnético de una manera muy precisa para hacer que ese método de aterrizaje, que es prácticamente automático, aterrizan en piloto automático, sea lo suficientemente seguro como para que no haya problemas de poner en riesgo la vida humana. Por eso esto se va modificando cada 5 años, no porque nosotros lo necesitemos mucho, sino que otras actividades antrópicas sí lo necesitan. Entonces, pero también varía lo suficiente como para que nosotros tengamos que realizar correcciones. Por ejemplo, acá en San Juan, o por lo menos donde yo conozco, que es el sismológico de Sonda, cuando YPF exploró en el año 50, hizo relevamientos magnetométricos en distintas zonas del país y, por ejemplo, ahora con las licitaciones de las áreas petroleras, se vuelven a hacer estudios gravimétricos en lugares más precisos o en lugares donde la nueva tecnología ha marcado que hay anomalías interesantes. Entonces se hace una superposición de lecturas magnetométricas de 1950 y lecturas magnetométricas de ahora, hagamos de cuenta, el 2024, y el campo magnético ha tenido una variación anual. Entonces, si esa variación es lo suficientemente grande, se estima y se mide, y si es y sí pasa que se tienen que corregir o llevarlas a 1950 a las nuevas, o las viejas traerlas al 2024,
para poder hacer una relación entre ellas y que el mix de lecturas sea lo suficientemente coherente como para obtener una anomalía que sea real. Entonces, si nosotros tenemos que hacer correcciones en los estudios magnetométricos hechos hace 50 años, 20 años o 10 años, porque esa variación en la intensidad del campo magnético hay que corregirla, llevarla al momento donde se realizaron las mediciones que yo las voy a comparar para que las dos sean sincronizarlas en el tiempo. Si no tengo esa sincronización en el tiempo, voy a estar midiendo campos magnéticos distintos, lecturas cuya magnitud no las hace comparables. Entonces, para eso existen estas cartas. Ustedes van a ver que cuando entren a las páginas web que hay acá, van a ver componente vertical, componente horizontal, declinación, inclinación. Las podemos descomponer en un montón de gráficas porque los análisis que hacen falta realizar para poder solucionar problemas de desfasaje en el tiempo son lo suficientemente amplias porque el espectro de utilidades que tiene la variación del campo magnético se necesitan hacer esas correcciones para un montón de cosas, sobre todo para aparatos que sí se ven influenciados por esa variación del campo magnético. Lo más evidente y lo más peligroso y lo más delicado son los viajes en avión, que bueno, eso hace que sea imperativo, y el avión lo utilizan muchas personas, que es lo que hace imperativo que eso es el motor de que los observatorios geomagnéticos tengan vida, porque hay una necesidad de la sociedad en obtener muy buena precisión en las lecturas del campo magnético para poder hacer los aterrizajes en tiempo real en forma precisa. Y bueno, y de esa manera se están midiendo, se miden con una precisión que está dada por las lecturas dadas en estaciones de tierra. Estos son todos laboratorios geomagnéticos donde se mide el campo magnético terrestre en forma permanente. Y acá están representados en líneas negras todos los viajes que se realizan en barco, midiendo el campo magnético para poder dar la sumatoria de todas estas mediciones aproximadas por un polinomio de este tipo, me va a dar a mí matemáticamente cómo es el campo magnético terrestre y está representada en este tipo de cartas donde acá se ha graficado la intensidad total. Cada puntito de esto o cada línea de esta está representada por cada una de las mediciones que han realizado los laboratorios y los viajes en barco, donde se han realizado viajes científicos, donde se han realizado, no, donde permanentemente se están realizando mediciones para obtener lecturas de campo magnético en los océanos. En función de eso, yo acá, por ejemplo, hemos graficado el 1995 y el campo el 1920. Ven que dice main field, campo magnético principal, intensidad total, campo magnético principal, intensidad total. ¿Ven? Estos son las mismas gráficas, nada más que para 1995 y el año 2000, y como ven, yo a simple vista no veo mucha variación, pero esta variación es lo suficientemente grande como para que yo la tenga que considerar para eso que les estoy diciendo yo, que es mediciones de localización en tiempo real. Entonces, así se va graficando, depende de lo que yo quiera. Esto lo vimos la clase pasada. También se ha podido descubrir por esas gráficas donde yo tengo que asemejo a un dipolo el campo magnético. Si hago la proyección del eje hasta que toque la superficie de la Tierra, veo como que no me va a coincidir con el norte magnético, y esta no coincidencia es el por qué yo voy a aproximar el campo magnético terrestre con un polinomio, con una ecuación polinómica, y no con la ecuación de un dipolo. Entonces,
Este es el dipolo, este es el dipolo magnético que me genera el campo magnético terrestre. Sin embargo, el polo norte magnético verdadero y el polo sur magnético verdadero no coinciden. Acá esto se presta para confusión porque dice polo sur magnético y la flecha está saliendo. En realidad tendría que ser polo norte, polo sur y polo norte y polo sur, perdón. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Que acá hay una cuestión que puede traer malas interpretaciones, pero dice que la inclinación es igual a 90 grados, acá también es igual a 90 grados, que ya lo vamos a ver ahora enseguida. Y acá tenemos la definición de ecuador magnético real, que es donde la componente vertical es cero y la componente horizontal es máxima, y este es el ecuador magnético, pero el que representa el dipolo. Entonces hay una discrepancia, ven que hay una diferencia entre el dipolo magnético y el verdadero campo magnético que está dado por el polo, le llamemos, ya lo cambiemos, no pongamos sur, pongamos polo norte magnético, polo sur magnético y ecuador magnético. Y este es polo sur dipolar, polo norte dipolar y ecuador dipolar. Entonces, también hemos visto que la declinación magnética varía con el tiempo. Este es un laboratorio magnético que está en Estados Unidos, en Inglaterra, en Londres, que es donde se han realizado las mediciones más antiguas registradas y las más famosas. Entonces, acá se ha medido la variación, el cambio de la declinación magnética a través de los años. Acá tenemos Profe, cartas de... Sí, ¿qué podría sí, volver a la diapositiva anterior? sí. Ahí en el Ahí, gráfico ese de variación de la declinación magnética. acá. Sí, Ujú. o sea, estamos hablando de escalas más o menos humanas, de Sí, medición. Yo esperaba algo de mayor tiempo de duración, porque varía bastante, tengo casi 30 sí, grados, sí, y es varía más, bastante sí, y lo suficientemente grande como para tener que corregirla cada 5 años. Eso claro, era lo que quería marcar. Que si bien es lenta en términos geológicos, es lo suficientemente grande en el transcurso de nuestras vidas, porque 5 años geológicamente no es nada. La variación del campo magnético en tiempo geológico se puede decir que es impresionante, porque si lo podemos medir y a nosotros nos está afectando, geológicamente los tiempos geológicos son mucho más amplios que la vida humana. Entonces podemos decir que el campo magnético es algo sumamente dinámico si lo expresamos en términos geológicos. ¿Está bien? sí, profe, gracias. ¿Digo? Sí, no, Bueno, entonces vamos a tener dos componentes, que es lo que hemos dicho, la inclinación y la declinación. Acuérdense que la inclinación es máxima, es 90 grados en los polos, y la inclinación es cero en el ecuador. Y la declinación es cuánto nos alejamos nosotros del norte magnético con respecto al norte geográfico. ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden todos? sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Los tres lo entienden? Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a tener? Y máxima magnitud en los polos y una magnitud más débil en el ecuador. ¿Cómo tendría que ser esto si la Tierra fuera un dipolo perfecto? Esto es igual que esto. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá si esto fuera un dipolo perfecto? Todas paralelas. Sí, horizontales. ¿Ah? No deberían existir Ajá, estas anomalías que se producen acá. Esto tendría que ser perfectamente horizontal y acá tendrían que ser como si fueran paralelos, ¿ves? Perdón, meridianos. ¿Está bien? Sin embargo, no es así. Y bueno, esta es la declinación magnética, que todas tendrían que ser, todas estas agujitas tendrían que estar derechos y coincidentes con el norte geográfico. Y no es así, hay una desviación con respecto al norte geográfico. Entonces, estas líneas tendrían que ser perfectamente horizontales y estas perfectamente verticales. Y fíjense qué lejos que estamos de esa situación. Acá más o menos estamos
de alguna manera se ve una tendencia, pero acá no. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, debido a esto, es que yo no puedo asimilar a la Tierra como un dipolo, sino que lo tengo que hacer a través de una ecuación polinómica de aproximación. Entonces, acá tenemos la declinación, cómo ha cambiado, y la inclinación, cómo ha cambiado. Este es el 2016, 2020, 2016, 2020. ¿Ven? Cómo ha ido variando. Esto se estudia muchísimo, se hacen muchísimos gráficos de esto para practicar las correcciones y para calcular qué valor tengo magnético. Acuérdense que hasta las cartas geológicas se hacen de esa manera. Bueno, ustedes ya cursaron carteo geológico hace mucho, ¿no es cierto? ¿O lo van a cursar? Foto el año que viene No, curso. foto no, carteo geológico. Relevamiento en cuarto, Relevamiento profe. geológico. Sí, ¿cuándo lo van Sí, a el año, cursar? en el año que viene sería. Bueno, el año que viene, cuando lo cursen relevamiento geológico, van a ver que las cartas geológicas tienen un norte, tienen una flechita así con un ángulo, y es el campo magnético, la dirección del campo magnético que tenía la Tierra o el lugar de medición, el lugar de la carta, en el momento que se hizo la carta. Y cuando nosotros vamos con la brújula a medir eso, a hacer un relevamiento, tenemos que considerar eso y corregir la brújula, ajustar la brújula para que estemos en el mismo sistema de referencia. No sean problemas porque ya Sergio Bamondi se los va a explicar. ¿Está bien? Pero hasta eso me influye. Hasta en las cartas geológicas yo tengo la dirección del campo magnético en el momento que se hizo la carta geológica, para que después, cuando yo vaya con la brújula, mida cosas comparables con lo que es la geología. Si no, me va a dar un lugar distinto. Va a haber una diferencia entre los puntos que yo saque, si no hago esa corrección, y los puntos. La carta geológica no va a representar, cuando marque los puntos, van a estar corridos. ¿Cuánto van a estar corridos? Y depende cuánto haya variado la magnitud y la dirección del campo magnético en ese lugar. Pero bueno, ya lo van a ver el año que viene. Entonces, este es un mapa de intensidad horizontal, intensidad vertical, intensidad total. Esto es para el año 2000, este es para el 1995, para que vean las diferencias, cómo se deforma muy poquito, ¿eh? Se deforma muy poquito, pero ese poquito que vemos acá a nivel mundial es lo suficientemente grande como para que yo lo tenga que descartar y calcular de nuevo. Bueno, esto también son mapas de componente vertical y horizontal para distintos años. Esta es la componente de intensidad total. Bueno, este es otra vez lo mismo. Acá viene cómo varía anualmente la intensidad total del campo magnético, porque esto es lo que yo les decía a ustedes, que tengo que tener estas cartas para poder hacer la corrección cuando yo hago un estudio magnetométrico hoy y lo vuelvo a hacer dentro de 2 años, 3 años. Calculo la variación anual, a esa variación anual la multiplico por el número de años y es como se me ha corrido el campo magnético en esa variación de tiempo. Esto se usa muchísimo para hacer correcciones y hacer homogeneidad en las medidas, hacer que las medidas sean homogéneas y comparables. Son muy importantes estas cartas. Nosotros, los que hacen magnetometría, la utilizan mucho, sobre todo cuando están comparando o completando estudios que se han hecho en más de 5 años atrás. Como hemos dicho, YPF viene explorando la Argentina, sobre todo mucho en la década del 40, 50, donde se han hecho fabricaciones militares, el ejército hacía muchos trabajos de relevamiento magnetométricos, y ahora los vuelos magnetométricos son súper comunes porque es la forma más barata de hacer geofísica y la que me cubre mayores áreas con menor costo, y como inicio de exploración es muy, pero muy usado. Entonces, esas cartas geofísicas que se están realizando por el IGM en forma permanente, no sé ahora porque estamos en una época media complicada de gastar plata, pero el gobierno hace esfuerzos muy grandes por obtener recursos o áreas de interés minero y petrolero. Entonces, ese afán de generar
expectativas o de descubrir yacimientos se hace en un primer momento a través de prospección aérea, que es la forma más barata. La magnetometría es una forma muy barata de trabajar. Se hacen vuelos. Esos vuelos generan anomalías y donde se producen esas anomalías se genera un target. Ese target, si es interesante, se realizan distintos estudios, se puede completar con mediciones más precisas o con una malla mucho más chica, trabajando en mallas mucho más chicas. Y bueno, cuando yo vuelvo a medir en ese lugar con una malla mucho más chica, tengo que homogeneizar las medidas y hacerlas como si todas las hubiera realizado en el mismo tiempo, y es cuando practico este tipo de correcciones. Esta es la magnitud no dipolar. Si yo hago la diferencia entre el dipolo y el campo magnético real, me va a dar gráficos de este tipo, porque esta diferencia era para 1995, hoy es totalmente distinta. Esta es la variación secular que tiene la intensidad total del campo magnético, que es también, yo lo uso mucho para correcciones. Esperen un poquito que me ha llegado un mensaje. Sigamos. Entonces, esta es la intensidad no dipolar del campo magnético principal. Listo. Entonces, bueno, esta es la intensidad, la variación secular. Bueno, acá no dice nada, pero tiene que ser nanotesla. ¿Ves? Acá dice, intervalos 10 nanotesla, ¿ven? ¿Se alcanza a ver ahí que dice 10 nanotesla por año? ¿Ves que dice per year? Bueno, esta es la variación que tiene el campo magnético por año. Cada isolínea de esta representa 10 nanotesla. Bueno, todos estos mapas, salvo excepciones, están representados en nanotesla. Yo mido con el gravímetro en gamma, pero no sé por qué, por una cuestión, supongo que por un acuerdo mundial, porque todas estas cosas todos son gremios, igual, porque ellos le dicen gremios, le dicen union, que si uno lo busca en el diccionario son gremios, pero todas las instituciones internacionales se ponen de acuerdo cuando miden cosas, por ejemplo, los sismos, las explosiones nucleares, el campo gravitatorio, el campo magnético, todas esas cosas que son a nivel mundial, se establecen protocolos de presentación para que lo entienda cualquier ciudadano que lo entienda, un chino, un coreano, un africano o un americano o sudamericano. Se hacen cosas a nivel mundial y se utilizan ciertos protocolos para representar las cosas como para que cualquiera lo pueda entender y cualquiera pueda aportar datos a esa base de datos mundial. Entonces, bueno, también la inclinación secular, la variación secular de la inclinación. Y bueno, estos ya son bueno, no sale la página web, pero
Acá está, en estas páginas web, se pueden ir a estas páginas web que yo les he puesto acá, como para obtener mayor información. Si alguno quiere ampliar conocimientos, va y lo ve, porque acá en estas páginas, si bien estas figuras las he sacado de ahí, se va actualizando permanentemente esto. Entonces, si alguno quiere aprender más de estos temas, va a esta página web y ve lo que le haga falta. Están por lo menos estas gráficas, y a medida que pase el tiempo se va actualizando la información y van a poder ver cosas, al que le interese, cosas más actualizadas. Hoy, hasta el día de hace más o menos una semana, estas eran las últimas imágenes. Entonces, ¿y por qué demoran? Porque el campo magnético, a través de esos polinomios, esa serie polinómica que les he dicho yo, que hemos visto en las diapositivas anteriores, son cálculos muy difíciles de realizar, o sea, muy complicados, demoran mucho tiempo y también demoran mucho tiempo en publicarse. No sé por qué hay una diferencia grande en tiempos de publicación. No sé si es una estrategia. No sé si es una estrategia o es algo común. Bueno, esta es la variación con la que yo voy a predecir cuál va a ser. Esto se sacó en el 2020 y se hizo una variación o un pronóstico de qué le tenía que aumentar o restar a las lecturas que se iban a producir en 5 años. Entonces, esto es una proyección que se hace para el 2020 al 2025, cuánto iba a variar el campo magnético, pero a futuro. ¿Y en función de qué se hacía? Se hace en función de lecturas que se han realizado entre el 1957 al 2020, estas lecturas tienen la precisión suficiente como para que yo las pueda estudiar, ver la variación anual que hay y hacer un pronóstico de cómo variará a futuro. A ver, vamos a ver esto. Si yo pongo esa dirección, ¿qué ven en pantalla? Ahí se ve la página, profe. ¿Ven la página? Bueno, si yo pongo esa dirección, esa es la dirección que puse, que está en la página, ahí van a obtener ahí van a ver varias de las gráficas que están acá, ¿ven? Pero bueno, van a ver otras cosas para que ya superan un poco el alcance de la materia. Si ustedes quieren experimentar más, ven ahí, ven las gráficas, ¿ven? Entonces ahí yo tengo la variación vertical de la intensidad entre el 2020 y el 2025, ¿ves? Son pronósticos de cómo va a ir variando esto. Y bueno, ya si tienen apetencia de saber más, ingresen a esa página que está, ustedes han visto, está en la diapositiva. Entran y bueno, y se interiorizan un poco más, hay muchas cosas para ver. Acá tienen, no sé, pueden ver las auroras boreales, pueden ver la actividad geomagnética, no sé, lo que quieran. Exploren, el que tenga interés lo explora. Hay acá está en inglés, pero tiene una pestaña que yo lo puedo ver en español también. No me acuerdo dónde estaba, pero ven que es el British Geological Service, son los laboratorios geomagnéticos que hay. En este caso no es el Geological Service, sino el British Geological Service. Y bueno, de ahí pueden ver definiciones, observaciones, satélites, bueno, otras cosas que ya se van un poco del alcance de lo que es la materia. Bueno, sigamos con lo nuestro.
¿Ven otra vez las diapositivas? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces así se ha sacado la proyección de cómo va a variar en forma futura, del 2020 al 2025. A medida que va variando el campo magnético y se van obteniendo esas mediciones que nosotros dijimos. Bueno, no lo encuentro ahora, ¿qué es el barco? Esto es lo que se va haciendo permanentemente cuando el campo magnético dista mucho de lo que yo estoy midiendo en la realidad, cuando el proyectado ya se separa mucho de lo que yo estoy midiendo, se realizan campañas en forma permanente y se dice, no, hay que ajustar de nuevo porque mira, ha variado mucho. Entonces lo que antes era 5 años, ahora es a 3 años. Lo que antes era 5 años, ahora ya lo están haciendo cada 3 años. Y van ajustando ese campo geomagnético futuro, el que yo predije, a medida que va pasando el tiempo, yo lo voy comparando esto con la realidad, cuando ya se separa mucho, y bueno, ya no son 5 años, a lo mejor lo tengo que corregir a los 4, a los 3. Últimamente lo están corrigiendo cada 3 años. Esto es cómo ha variado la migración del polo norte magnético, ¿ven? A través del tiempo, desde 1831 hasta el 2001. Este es el hemisferio norte y este es el hemisferio sur. ¿Ven cómo ha ido variando? Bueno, este es el mar de Wedding y esto es la Antártida. Las variaciones que ha tenido. Esto es los cambios del norte magnético relativo al norte geográfico, cómo han ido cambiando a través de los años. Y acá se hace una consideración nuevamente que es lo que dijimos recién, que las mediciones se hacen en gamma, pero yo lo represento en nanotesla en la figura, que es una cuestión de convención. ¿Y qué voy a representar? El campo magnético vertical, el campo magnético horizontal, perdón, el campo magnético total, el campo magnético horizontal, el vertical, la declinación y la inclinación. Eso es lo que generalmente más se estila obtener esos valores y los mapas para poder hacer conjeturas acerca de lo que está pasando, hacer las correcciones que yo necesito para poder trabajar. Entonces, las líneas de igual valor de campo total, campo vertical o campo horizontal se llaman isodinas o isódinas, depende cómo lo quieran pronunciar. Y las componentes de intensidad, perdón, intensidad no, eso es inclinación, se llaman isóclinas. Y las de la declinación, se llaman isógonas. Entonces, en función de eso, nosotros hemos dicho, por lo que venimos viendo, que el campo magnético terrestre tiene distintas variaciones. Varía un montón. Estas son algunas de las consecuencias, algunas de las variaciones que tiene, algunos motivos, que son variaciones seculares, fíjense, y variaciones de gran intensidad. Fíjense que acá vamos a tener dos cosas. ¿Ven que esas intensidades son iguales? Sin embargo, una está marcada en amarillo y la otra está marcada en negro. La amarilla es la que más peligro tiene, la podríamos haber marcado en rojo, pero como ya había marcado en rojo acá, no. A medida, ¿qué les llama la atención de estas dos? Si las dos varían igual, ¿por qué una está en negro, que pasa desapercibida, y la otra está en amarillo, como que yo tengo que tener cuidado? Si valen igual. El tiempo. Exactamente. Porque una varía de 1 a 100 años, ¿ven? Y la otra varía en 24 horas. Y si llego a tener tormenta magnética, peor todavía. Hay momentos en que no puedo medir.
si llega a haber tormenta magnética. ¿Está bien? Entonces, las únicas, estos son variaciones que tiene el campo magnético. Estas son el por qué se producen esas variaciones, cómo, el por qué y cuánto es la frecuencia en que se producen. Bueno, si las puedo aproximar por un dipolo, si dependen de lambda y phi, ¿ven? Y donde se van a aplicar, acá dice geología, porque las corrientes telúricas es un método, unas corrientes que se aprovechan para llegar a conclusiones de resistividad que tienen las distintas capas del terreno a través de una corriente que circula por la corteza o por el subsuelo, que tiene que ver con la variación que produce el campo magnético externo en la subsuperficie de la Tierra. Entonces, esas corrientes producidas por la electricidad que se produce en la atmósfera produce cambios en lo que es las corrientes que circulan por la subsuperficie, y eso que para la magnetometría podría llegar a ser un ruido, nosotros lo vamos a hacer de ese ruido una fuente de medición que ya vamos a ver cómo la tenemos que medir. Vamos a hacer un vector eléctrico y un vector magnético, porque el campo eléctrico está asociado con el campo magnético. Vamos a hacer una configuración especial para poder leer esas corrientes que se producen en forma natural por inducción del campo magnético que se produce por el Sol, y lo vamos a aplicar como un método de prospección. Pero bueno, fíjense, las variaciones que tiene esto son ínfimas. Ven que dice 0,01 nanotesla. Por lo tanto, no me van a ejercer ninguna influencia en las rocas. ¿Y esto por qué? No sé si tendrán alguna idea. Si llegan a tener idea de por qué esto está en rojo, los aplaudo. Pero, ¿por qué les parece que está en rojo esto? Que es la imantación inducida en las rocas y la imantación remanente de las rocas. Piénsenlo un minuto. Voy al baño y cuando venga les pregunto. Pero piénsenlo, es fácil. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna idea? No, yo no, profe. Solamente que son de la corteza, pero y dice ahí que se va descomponiendo durante el tiempo, pero no sé. Bueno, ahora no, la sería no muy, entiendo. mira, sería muy raro que lo supieran. No importa. ¿Qué es lo que pasa cuando sale lava en algún lugar? Cuando se producen derramamientos de lava. Viene la lava a una temperatura de 900 grados, 1200 grados, dependiendo del tipo de lava, llega a la superficie terrestre o a un lugar que está entre los 0 y los 30, 40 kilómetros de profundidad, y la lava se enfría. En ese enfriamiento de la lava
queda grabado el campo magnético del momento que se formó. Entonces, una forma de darle una edad a la lava es decir, bueno, qué campo magnético tenía y se lo compara con el campo magnético histórico, cómo ha variado en el tiempo, y yo tengo la edad de la lava, o al revés. Yo puedo conocer la edad de la lava y decir, bueno, ese campo magnético que la formó tenía tal intensidad y tal dirección. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso por un magnetómetro y paso por encima de una roca? Esa roca puede haber tenido, imagínense, pliegues, fallas, si bien tiene grabado el campo magnético que la originó, está muy lejos de tener una intensidad y una dirección que tiene el campo magnético actual. ¿Está bien? ¿Se entiende? Que se ha salido ese vector por el movimiento propio que ha tenido la roca en el transcurso de los años. Entonces, todas esas cosas a mí me insumen un error que yo no lo puedo medir a la hora que voy a hacer una prospección magnética. Entonces, la imantación remanente de las rocas y la imantación inducida de las rocas, yo voy a suponer que la imantación inducida en las rocas es hecha por un campo que es el actual. Y la imantación remanente de las rocas está dado por el vector que tiene la roca, que yo lo voy a asumir como que es vertical. Pero son mentiras, no tiene por qué ser vertical porque las rocas, ustedes son geólogos o van a ser geólogos, tienen que tener idea de lo que es la dinámica que tiene la corteza terrestre, y yo voy a asumir que tanto la imantación inducida en las rocas como la imantación remanente de las rocas no tienen magnitud o no voy a poder distinguir yo, es decir, el campo magnético que mido yo es este y la imantación inducida en las rocas es este, o la imantación remanente de las rocas es este vector, tiene esta magnitud y tiene este sentido. No lo puedo determinar porque no lo veo, no le puedo hacer una muestra a la roca porque recién la estoy prospectando. Entonces, en función de la imantación inducida en las rocas es porque yo puedo medir, y la imantación remanente de las rocas es un vector que a mí me va a contaminar la medición. Lo asumo como que es vertical, pero lo asumo. Generalmente es muy raro que pase eso. Y son los errores que tiene el método magnetométrico, los errores que se me inducen, porque yo voy a asumir que esos vectores son vectores verticales cuando es muy raro que sean así. Por eso están marcados en rojo acá y por eso tengo que tener mucho cuidado. No los puedo corregir porque no los puedo ver, no me doy cuenta, asumo que tienen una magnitud determinada y son verticales, y es el margen de error que tiene el método. Esto es ahora cómo varía el campo magnético. Ven, tenemos en los días, esto es para varios días, en el día varía, hay mucha fluctuación, en la noche hay periodos de estabilidad. Entonces, esto se usó para corregir mediciones magnéticas que se ejecutaron en una campaña en Chubut en el 2004, y esto fue la gráfica para corregir las medidas y llevarlas todas como si todas se hubieran realizado en el mismo momento, en el mismo tiempo. Esta es la variación de la intensidad geomagnética de los últimos 400 años, ahí está la página web. Estos son, yo lo he puesto acá cada 100 años, pero si vienen acá y lo pegan, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Ven la pantalla? ¿Ven cómo va variando? Sí, Bueno, sí, se ve. acá,
Ahí va a empezar, 1600, 1700, 1800, ¿ven? Entonces, esta es una forma gráfica donde se ve, acá también pueden entrar, ver. El IGRF es el modelo de campo magnético mundial, este es por lo que nos guiamos nosotros, entonces este es un sistema de información donde todos podemos sacar datos, bajar datos. De acá se bajan las tablas de corrección para sacar tablas de corrección cuando yo tengo que hacer una comparación con estudios magnéticos de muchos años atrás. Entonces, bueno, esta es una forma gráfica de ver que el campo magnético ha variado, fíjense la variación que ha tenido, una variación bastante grande como para ser tenida en cuenta. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bueno, Sí, sigamos. profe. Bueno, esta es la variación que ustedes han visto recién en el video. Y ahora vamos a hacer ahora vamos a ver, vieron que nosotros hemos visto los barcos que van midiendo. Bueno, nosotros tenemos, que hemos visto, no sé si lo hemos visto en algún momento, pero tenemos la litósfera, la astenósfera, la zona de transición, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Entonces, en función de eso tenemos este modelo de Cortez, de Cortez, este modelo de cómo está configurada la Tierra en su interior, está relacionado con la densidad, la temperatura y la presión. ¿Se acuerda que cuando vimos temperatura vimos cómo varía la temperatura en función de la profundidad y también hemos visto la densidad, cómo varía cuando vimos la bolilla de gravimetría? Bueno, esta es la presión en kilobar, que se podía calcular de una manera muy fácil. ¿Se acuerdan que el cálculo para determinar la presión a una profundidad determinada lo vimos cuando vimos la bolilla de gravimetría, que eran ecuaciones muy fáciles de realizar y que la curva se daba con bastante precisión, que era una línea finita comparada con el ancho de la variación de temperatura cuando íbamos avanzando en profundidad en el interior de la Tierra? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer ahora? Vamos a relacionar esto, pero estamos viendo la bolilla de magnetometría, entonces lo vamos a relacionar con campo magnético. En función de esto, también vamos a ver que la corteza oceánica es distinta a la corteza continental, tenemos distintas densidades en juego, distintos espesores, y que más o menos se ha hecho una tabla de densidad versus profundidad para el lugar donde nosotros, son lugares así muy generalizados, de la placa oceánica, el escudo y la zona orogénica, donde se han establecido modelos. Esto es un modelo así muy general, pero a partir de estos modelos yo tengo que, apuntando a estudios magnetométricos, voy a ver qué tengo que hacer, cómo se estudia esos lugares en particular, pero a través del método magnetométrico. Vamos a ver un proceso geológico particular, que es la producción de los rift, o cómo se producen o se originan, o el proceso de gestación de una cordillera centroceánica que comienza con un abulvamiento de lo que es la corteza continental debido a una presión litosférica, pero con un magma que tiene una dirección ascendente. Se produce un domo, se fractura, se produce una especie de apertura, un valle de rift que se va rellenando en función del tiempo, esa lava se va enfriando y va produciendo un proceso de expansión porque se va creando corteza en esos lugares de ascenso de magma, y esos lugares de ascenso de magma
van corriendo lo que es el fondo oceánico que hay o la corteza que hay alrededor, se va generando. No sé si han visto mapas de algo que se llama Ocean Floor Spreading, que es el desparramo del fondo oceánico, sería la traducción literal así si buscamos el diccionario, pero el desparramo del fondo oceánico, la teoría es eso, que se va generando corteza oceánica a medida que se va generando lava. La nueva lava empuja la corteza o el fondo oceánico ya generado con anterioridad, y así se va produciendo una migración de ese fondo oceánico hacia, alejándose de la columna vertebral de esa emisión de lava, y es lo que produce la deriva continental, es el motor de la deriva continental. Entonces, en función de ese proceso, fíjense que es, como dijimos recién, lava que va subiendo, se va enfriando y se va agravando el campo magnético. Entonces, si yo puedo determinar el campo magnético de las lavas que se han generado a cierta distancia de esa columna vertebral de la cordillera centroceánica, voy a poder determinar cómo varió el campo magnético en función del tiempo. Ese es más o menos el por qué está este gráfico acá. Entonces, traemos a colación este proceso geológico de creación de corteza, las cordilleras centroceánicas en particular, porque es un lugar muy apto para medir cómo ha ido cambiando el campo magnético en los últimos años, o desde que yo puedo medir. Hacer mediciones acá me estaría dando, si yo mido y sondeo el campo magnético en un lugar como este y determino la edad, puedo decir que el campo magnético cuando se generó la cordillera centroceánica tenía esta edad y esta dirección del campo magnético. A medida que me voy acercando al eje de simetría, que es la columna de emanación de lava o el centro de la cordillera, voy de más viejo a más nuevo. Entonces son eventos nuevos y a medida que me voy alejando, eventos viejos. Cambio del campo magnético y magnitud del campo magnético cada vez más antiguo a medida que me aleje del eje de la cordillera. Y bueno, y estos son procesos donde ya cuando ese fondo oceánico choca con el continente, se produce el proceso de subducción, porque la placa oceánica tiene mayor densidad que la corteza continental, y a una determinada distancia de la trinchera se producen fallas de extensión, y esas fallas de extensión van a producir tanto la deshidratación de la capa, la existencia de agua a una determinada profundidad, va a favorecer la emisión de procesos de lava que se van a ver manifestados en la superficie a través de anillos volcánicos. Entonces, en función de eso, bueno, vamos a ver cómo es el proceso del rift. ¿Han visto en geología estructural cómo se forman los rifts? Sí, sí lo vimos. Sí, sí, profe. Bueno, las cordilleras centroceánicas, por un proceso de enfriamiento, no son derechas, sino que se van cruzando, debido al enfriamiento que van produciendo, entonces no son derechas, sino se van curvando a medida que va pasando el tiempo, a medida que van envejeciendo y a medida que se van desarrollando estas fallas, que se llaman fallas transformantes. Bueno, y en función de eso, por eso son curvas, las cordilleras centroceánicas en general empiezan a curvarse por ese proceso ven acá cómo se produce, estos desplazamientos se producen por las fallas transformantes que van corriendo el eje de la cordillera. Bueno, esta es una... en realidad, ves que es una topografía de lo que es el fondo oceánico, y en función de esto que hemos diseñado recién, que hemos mencionado, la estrategia de decir que se van enfriando las lavas, que en el centro de la cordillera es más joven, a medida que me alejo es más viejo,
se han desarrollado programas de exploración. Estos son los programas de exploración para hacer mapas de edad del fondo oceánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo oceánico? Ustedes se acuerdan por geología que se acuerdan de lo que son los estromatolitos. ¿Qué produjo el estromatolito? ¿Qué cambio fundamental produjo la existencia o la aparición del estromatolito en lo que es la vida de la Tierra, o qué consecuencia sucedió geológicamente hablando? La atmósfera. Bien, entonces hubo un cambio en la atmósfera que generó la presencia de oxígeno. Esa presencia de oxígeno produjo la oxidación del hierro que había en las aguas, y esa oxidación del hierro que hay en las aguas produjo los grandes yacimientos de hierro que conocemos en estos momentos. Entonces, esa oxidación del hierro, cuando el hierro se pone en contacto con el oxígeno, se oxida y precipita. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los sedimentos, y nosotros hablamos de los sedimentos marinos, pero también ese efecto se produce en los lagos, en los grandes lagos, y también, ¿qué se produce? ¿Qué diferencia hay entre las lavas cuando se van formando y yo voy obteniendo registros de campo magnético? ¿Qué diferencia hay en los lagos cuando se van precipitando las partículas férreas y en función de ese campo magnético se van orientando y van precipitando? Y en función de esas muestras yo voy a sacar cómo es el campo magnético en la edad que tiene ese sedimento. ¿Qué diferencia hay entre una lava generada en una cordillera centroceánica y sedimentos pertenecientes a un lago? ¿Qué les parece a ustedes qué me puede dar mayor precisión, qué me puede dar menor precisión y por qué? ¿No se imaginan por qué son cosas distintas y procesos de exactitudes distintas? ¿Qué complicaciones puede haber? ¿Qué diferencias puede haber? Los sedimentos, por el transporte que tienen y por la mezcla con otros sedimentos. Por ahí va la cosa. Bueno, el tema es que la lava, ustedes han visto, fluye por todo por donde pueda, se mete por las fisuras que puede, donde encuentra puntos de menor presión invade, se enfría y queda grabado el campo magnético una vez que es inferior a 600 grados, por decir algo. Pero en los lagos no. Vienen las partículas férreas, dependiendo de la profundidad del lago y de la corriente del lago, se empiezan a orientar en función del campo magnético imperante en ese momento. Entonces, puede ocurrir que la profundidad no sea lo suficientemente grande como para que se termine de orientar bien, o que las corrientes del lago, las pequeñas corrientes, al ser sedimentos finos, lo orienten de una manera que no es la que coincide con el campo magnético del momento. Pero sí, estadísticamente me pueden dar una tendencia, la sumatoria de esas partículas. Si yo hago el promedio, me dan una forma, digamos, por llamarlo de alguna manera, en forma borrosa, cómo era el campo magnético en el momento que se formó. Entonces, eso es más o menos lo que yo voy a tratar de determinar. Lo que trato de determinar es muy fácil. Es sacar una muestra, medir la magnetización que tiene, le saco la magnitud de magnetización y lo pongo en una máquina que semeja o tiene una dirección igual y opuesta al campo magnético actual, y lo que yo estoy sacando es el magnetismo remanente de la roca, y ese magnetismo remanente de la roca es el campo magnético que tenía en el momento de la formación.
Entonces, de esa manera muy sencilla, yo puedo obtener qué magnitud y qué dirección tenía el campo magnético cuando esa roca se formó. En el caso de las lavas es muy fácil, en el caso de las cordilleras centroceánicas es muy fácil, pero en el caso de los lagos ya se complica un poco porque ese campo magnético no es un campo magnético que se produce en un periodo corto de tiempo, que como es el enfriamiento de una lava, estamos hablando en términos geológicos, ¿no? Y digamos, todo lo que influye en el proceso de sedimentación de partículas finas en un lago. Entonces, si bien para los fondos oceánicos está bueno y es bastante preciso, cuando yo lo hago en lagos, tengo cierto margen de error, y ese margen de error yo digo que es un campo magnético que descubro, pero borroso. La palabra borroso significa como que hay cierto margen de error en la determinación de esa dirección promedio. Pero bueno, son detalles. Entonces, esas partículas de hierro que se han magnetizado en una determinada época y han precipitado, les ha quedado grabado un campo magnético de su formación, que si yo lo puedo determinar, puedo decir qué magnitud y qué dirección tenía el campo magnético en ese momento, cuando se formó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar una perforación en el fondo oceánico, se obtiene un testigo de 15 metros de largo, bueno, lo vamos a ver acá. Se realiza, yo acá tiro una sonda, como el fondo oceánico no está muy compactado, que digamos, esa sonda penetra, se entierra 15, yo la dejo caer y por su propio peso se entierra 15 metros, esos 15 metros sacan un testigo, yo voy tomando la medición del campo magnético cada 10 centímetros, lo corto en rebanadas de 10 centímetros, y cuando obtengo una diferencia de campo magnético entrante, campo magnético saliente, acá hay un cambio de campo magnético, entonces esa muestra que yo la muestré cada 10 centímetros, la empiezo a mostrar cada 1 centímetro hasta que me marque a dónde está la diferencia entre un campo magnético, le vamos a llamar normal, y le vamos a llamar reverso al que tiene sentido contrario. El normal es el que tenemos ahora, la dirección que tenemos ahora, el reverso es opuesto al que tenemos ahora. Entonces las magnetizaciones son normales y reversas. Cuando yo detecto cada 10 centímetros un cambio de dirección de campo magnético, lo secciono a la muestra cada 1 centímetro para ver en qué momento se me produce ese cambio de polaridad, y es acá donde ajusto la magnitud y la dirección de ese cambio de campo magnético. De esa manera se trabaja. Acá se ha comparado las polaridades en el campo, en las muestras de lava versus al cambio de polaridad producido. Entonces, acá hay una correlación espacial entre las que están en celeste, son las anomalías magnéticas detectadas cuando yo voy pasando con el barco por acá, y las inversiones del campo magnético que a mí me figuran en la tabla de inversiones. Entonces hay una relación muy grande entre las anomalías producidas en el océano con las inversiones de campo magnético que se han producido a lo largo del tiempo. Una alimenta a la otra, porque en realidad las muestras de lava y el tiempo que tienen esas lavas de gestación, se hace un gráfico de cómo ha ido variando el campo magnético en el tiempo, y cada vez se ajusta mejor esas variaciones de campo magnético con el magnetismo remanente grabado en las lavas. Entonces, esta es la justificación del método que yo puedo decir que midiendo el magnetismo remanente que hay en las lavas, yo estoy sacando la historia geológica de las inversiones del campo magnético terrestre. Eso demuestra la similitud entre uno y otro, demuestra la validación de hacer lecturas, tomar muestras
a un lado u otro del eje de la cordillera y sacar un mapa de inversión de campo magnético en función de la edad y darle una edad y una velocidad a esa dispersión o ese crecimiento de corteza oceánica que va a terminar en un proceso de subducción en algún lugar determinado, cuando encuentre un borde continental. Y bueno, y de esa manera se generó una tabla de inversiones que parte del Jurásico Medio, que el Jurásico Medio es los sedimentos encontrados en las zonas azules, los rojos es lo más nuevo, lo amarillo, lo verde, lo celeste y lo azul va de más nuevo a más viejo. Este es el mapa de edad del fondo oceánico. ¿Ven que dice? A ver, debe decir millones de años. ¿Ven? Que dice millones de años. Entonces es la edad del fondo oceánico, donde acá tenemos sedimentos pertenecientes al Jurásico y acá a la actualidad. Eso es lo que se va generando ahora. Acá, a ver, acá. Esta es, bueno, esta es la cronología de las inversiones. Así se hacen esto es lo que nosotros vemos en las tablas de los cuadros que bajamos de internet, qué polaridad tenía el campo magnético en determinada época, pero se va construyendo de esta manera. ¿Ven? Esta es la edad de los testigos van dando polaridades de distinto tipo. Acá se ve mejor, donde tengo polaridades normal y polaridades reversas. Entonces, ven que es un muestreo que es medio estadístico, donde todo este paquete se ha ajustado como que en esta época de la actualidad hasta menos de 1 millón de años, ahí sería medio millón de años, 7,5, o si esto es 5 millones de años, esto es 1. Estos son 500 años, estos son 750 años. No, esto es millones de años. 1 millón de años, medio millón de años, bueno, hasta esta altura, que es un poquito más de medio millón de años, se ha establecido estadísticamente que había polaridad normal. Acá, este muestreo, ven que si bien hay muestras que me dan polaridad normal, la mayoría de las muestras me da polaridad reversa y lo marco como un periodo de polaridad reversa. ¿Lo ven? Sí, profe. Esto es 0,5, esto es 0,7, estos 0,7 millones de años. Se establece estadísticamente que de la actualidad a 0,7 millones de años, estadísticamente, acá hubo polaridad normal. Acá, estadísticamente, polaridad reversa y así, que se hace en función de las muestras que se obtienen, tanto para polaridad normal como para reversa, se grafica y se hace una estadística. Acá hay espacios en blanco, ¿ven? Y acá hay pequeñas muestras que me dan un cambio de polaridad, pero estadísticamente se hace de esta manera. Este es el programa que hay de perforaciones para obtener los mapas de edad del fondo oceánico. Acá está el programa de perforaciones marina y lacustre. Fíjense que es un programa bastante ambicioso, donde se va generando. Esto no es mar, esto es lago. Estos son los grandes lagos que hay en Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, a partir de las mediciones que se hacen en los océanos y en los lagos, se pueden trazar mapas de la edad del fondo oceánico. Bueno, hay distintos tipos de cómo se pueden graficar. Y acá está la edad de la litósfera, acá está del Pérmico a la actualidad. Y también se ha sacado la edad de la corteza continental. Este es un mapa de edad de la corteza continental. En función de esos estudios que se están haciendo, y en función de estos estudios también se ha podido determinar con mucha precisión cómo ha sido el proceso de migración
o cómo ha sido la deriva continental basado en esos cambios de polaridad del campo. O sea, la velocidad de expansión, la velocidad de expansión del fondo oceánico, y bueno, en este caso particular es cómo se ha ido separando África y Europa de Norteamérica y Sudamérica. Entonces, de esta manera se ha podido configurar, hacer un modelo de cómo ha ido variando el campo magnético, cómo ha sido la reconstrucción de cómo se han ido abriendo los continentes y cómo han ido fluctuando y girando. ¿Ven cómo está todo el continente americano en una posición distinta? Está girada con respecto a la posición actual, ¿no? Entonces, esa ha sido la expansión que ha tenido, cómo sea la dirección, la magnitud, todo a través de los años. A medida que vamos cambiando las diapositivas, van a ver esta flechita que va a ir bajando. ¿Ven? Eso lo pueden hacer ustedes. Va a ir bajando va a ir retrotrayéndose en el tiempo, qué posición tenían los continentes y cómo era la cordillera centroceánica para el periodo que da la flecha roja, o para el momento que da la flecha roja, hasta llegar a 160 millones de años. ¿Ven? Entonces, de esa manera se ha podido probar cómo se han movido los continentes y de qué manera, y la velocidad también, que eso también es importante. Y bueno, y ahí termina la clase. Esas son las preguntas que tienen que contestar. Y bueno, nos está quedando una sola clase para terminar el programa. Ya enseguida apenas termina la clase, les voy a mandar por WhatsApp las diapositivas. Y bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿Ya la mando a esta, creo, profe? ¿Cómo? Creo que yo la mando a esta. No sé, no te entiendo bien. La diapositiva esta ya la mando, ya la subió. Ah, ya la subí. Bueno, si ya la subí, si quieren se las mando de nuevo. No me he dado cuenta que ya se las he mandado, pero bueno, mejor. De mi parte no, profe, todo bien, todo claro. Yo creo que no se las he mandado. Si la última que tengo es... Ah, sí, ya está. Se las he mandado el 30 de octubre. Bueno, miren, creería, no sé, está la posibilidad de que me vaya al yacimiento José María el miércoles. ¿Ustedes podrían tener clase algún día entre lunes y martes? ¿Tienen libre? No sé, no tengo idea del cronograma de clase que tienen ustedes. Yo no tengo problema, profe. ¿Y usted y los otros, los demás? A mí me tienen que avisar porque yo creo que rindo un parcial esos días, pero no sé si va a ser lunes o martes. Me tienen que avisar. De última, Bueno, cuando me avisen le digo, profe. dale. Mira, es una posibilidad media remota, pero bueno, la tengamos en cuenta y ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes, entre lunes y martes, y me dicen, si es a la tarde mejor, me dicen tal día a la tarde, podemos tener la clase, pero bueno, tómenlo como una cosa así media remota, porque me han avisado recién, entonces no sé, está la posibilidad de hacer ese viaje, pero no sé qué tan verdadero es, no sé cómo va a cuajar. Pero bueno, están sobre aviso y estemos en contacto por cualquier cosa. Mira, profe. Listo, nos vemos entonces la próxima clase. Si no pasa nada es el miércoles en este horario. Si pasa algo, lo vemos, lo charlamos. Meta, profe, ya puede dejar. Apúrense con las Profe, carpetas. listo. Apúrense con las carpetas. Meta. Listo. Chao, Bien. chao. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.